Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 14. Las relaciones interadministrativas. La relación orgánica. Los órganos administrativos. Las relaciones interorgánicas. 1. Introducción. La organización territorial del Estado español tiene 3 niveles de administraciones públicas: la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración de las entidades locales, municipios y provincias fundamentalmente. Además, cada administración pública se organiza en una serie de órganos. Vamos a estudiar cómo se producen las relaciones entre las diversas administraciones públicas, a las que denominamos relaciones interadministrativas, y en la segunda parte del tema estudiaremos cómo se producen las relaciones entre los distintos órganos de cada administración, las llamadas relaciones interorgánicas. Las relaciones interadministrativas se recogen en el título 3 de la LRJSP, Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, artículos 140 a 157, y las relaciones orgánicas en los artículos 5 a 24 de la misma ley que estudiaremos íntegramente. 2. Las relaciones interadministrativas. 2,1. Principios generales de las relaciones interadministrativas. Analizamos ahora el contenido del título 3 de la LRJSP, Relaciones interadministrativas. Su contenido, a grandes rasgos, es el siguiente. Capítulo I. Principios generales de las relaciones interadministrativas. Art. 140. Principios de las relaciones interadministrativas. Capítulo 2. Deber de colaboración. Art. 141. Deber de colaboración entre las administraciones públicas. Art. 142. Técnicas de colaboración. Capítulo 3. Relaciones de cooperación. Sección primera. Técnicas de cooperación. Art. 143. Cooperación entre administraciones públicas. Art. 144. Técnicas de cooperación. Sección segunda. Técnicas orgánicas de cooperación. Art. 145. Órganos de cooperación. Art. 146. Conferencia de Presidentes. Art. 147. Conferencias sectoriales. Art. 148. Funciones de las conf. Sectoriales. Art. 149. Convocatoria de las reuniones de las conf. Sectoriales. Art. 150. Secretaría de las conf. Sectoriales. Art. 151. Clases de decisiones de la conf. Sectorial. Art. 152. Comisiones sectoriales y grupos de trabajo. Art. 153. Comisiones bilaterales de cooperación. Art. 154. Comisiones territoriales de coordinación. Capítulo 4. Relaciones electrónicas entre las administraciones. Art. 155. Transmisiones de datos entre administraciones públicas. Art. 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad. Art. 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración. Art. 158. Transferencia de tecnología entre administraciones. Para empezar,
La LRJSP enuncia una serie de principios de las relaciones interadministrativas, en su artículo 140, y así establece que las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de estas, de acuerdo con los siguientes principios. A. Lealtad institucional. B. Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía y en la normativa del régimen local. C. Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes. D. Cooperación, cuando dos o más administraciones públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. E. Coordinación, en virtud del cual una administración pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. F. Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. G. Responsabilidad de cada administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. H. Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes administraciones. Y solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. Añadiendo que en lo no previsto en el título, las relaciones entre la Administración General del Estado o las administraciones de las comunidades autónomas con las entidades que integran la administración local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local. Nos centramos ahora en estas tres C: colaboración, cooperación y coordinación, sobre todo en las implicaciones de cada principio, los recursos mediante los que se articula su cumplimiento, las obligaciones que conllevan para las administraciones públicas y los beneficios que su cumplimiento comporta para los administrados. 2,2. Deber de colaboración. A continuación, la LRJSP desarrolla el deber de colaboración entre las administraciones públicas en el artículo 141, que establece que las administraciones públicas deberán a respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias. B. Ponderar en el ejercicio de las competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados, y en concreto aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones. C. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia. D. Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. E. Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente. La asistencia y colaboración requerida solo podrá negarse a cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica. B. Cuando no disponga de medios suficientes para ello. C. Cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. D. Cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la administración solicitante. La Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas y las de las entidades locales, deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. Como técnicas de colaboración señala el artículo 142 que las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas.
A. El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud, y que la administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. B. La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa, con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. C. El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. D. Cualquier otra prevista en una ley. 2,3. Relaciones de cooperación. En cuanto a la cooperación, lo primero que debe establecerse es su diferenciación respecto al principio de colaboración. De lo establecido en la LRJSP podemos inferir algunas notas que distinguen entre sí a estos dos principios. A. La cooperación es bidireccional, recíproca, incluso multilateral, mientras que la colaboración es de un solo sentido. Una administración la solicita y otra la presta. B. En términos generales, la colaboración es puntual, no sistemática, y la cooperación tiene clara vocación de estabilidad o continuidad. Y C. También en términos generales, la colaboración se refiere en gran medida a la prestación de información, mientras que la cooperación se orienta más bien a la gestión común, coparticipada de las funciones propias de las administraciones cooperantes. La LRJSP empieza este capítulo 3 con el estudio de las técnicas de cooperación, y así establece el artículo 143, sección primera que las administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. Como técnicas de cooperación, el artículo 144 señala que se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser a la participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes administraciones públicas. B. La participación en órganos consultivos de otras administraciones públicas. C. La participación de una administración pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra administración diferente. D. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras administraciones públicas. E. La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia. F. La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias. G. Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes previstas en la legislación patrimonial. H. Cualquier otra prevista en la ley. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación, se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben. Cada administración pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito. A partir de aquí se empiezan a señalar una serie de órganos concretos para articular la cooperación interadministrativa, desgranando la sección segunda, lo que se llama las técnicas orgánicas de cooperación. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades o ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las entidades locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada administración pública tiene. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta ley y por las disposiciones específicas que les sean de aplicación. Aquellos en los que participe la Administración General del Estado
deberán inscribirse en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en derecho en los términos que se establezcan de común acuerdo. La LRJSP cita y regula los siguientes órganos de cooperación. 2.3.1. La Conferencia de Presidentes. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas, y está formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las comunidades autónomas, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un comité preparatorio del que forman parte un ministro del Gobierno, que lo preside, y un consejero de cada comunidad autónoma. 2.3.2. Las conferencias sectoriales. El artículo 147 de la LRJSP establece que la conferencia sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne como presidente al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los consejos de Gobierno, en representación de las comunidades y ciudades autónomas. Las conferencias sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución. Cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. Funciones de las conferencias sectoriales art. 148 LRJSP. Las conferencias sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. En particular, las conferencias sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones. A ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras administraciones públicas, o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado, SIC al efecto. B. Establecer planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. C. Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas, en ejercicio de sus competencias y que puedan afectar a las otras administraciones. D. Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. E. Acordar la organización interna de la conferencia sectorial y de su método de trabajo. F. Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Convocatoria de las reuniones de las conferencias sectoriales, art. 149 LRJSP. Corresponde al ministro que presida la conferencia sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten al menos la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la conferencia sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el presidente y deberá especificar el carácter consultivo,
decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. De conformidad con lo previsto en este apartado, la elaboración y remisión de actas podrá realizarse a través de medios electrónicos. Secretaría de las Conferencias Sectoriales, Art. 150 LRJSP. Cada conferencia sectorial tendrá un secretario que será designado por el presidente de la conferencia sectorial. Corresponde al secretario de la conferencia sectorial al menos las siguientes funciones: a preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto. B. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la conferencia sectorial por orden del presidente. C. Recibir los actos de comunicación de los miembros de la conferencia sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. D. Redactar y autorizar las actas de las sesiones. E. Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones. F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. Clases de decisiones de la conferencia sectorial, Art. 151 LRJSP. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la conferencia sectorial. Esta votación se producirá por la representación que cada administración pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas. Las decisiones que adopte la conferencia sectorial podrán revestir la forma de acuerdo. Supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El acuerdo será certificado en acta. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes de la conferencia sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta. Las conferencias sectoriales podrán adoptar planes conjuntos, de carácter multilateral, entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 1. Los objetivos de interés común a cumplir. 2. Las actuaciones a desarrollar por cada administración. 3. Las aportaciones de medios personales y materiales de cada administración. 4. Los compromisos de aportación de recursos financieros. 5. La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. B. Recomendación. Tiene como finalidad expresar la opinión de la conferencia sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la conferencia sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la recomendación, salvo quienes hayan votado en contra, mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algún miembro se aparta de la recomendación,
deberá motivarlo e incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente. 2.3.3. Las comisiones sectoriales y grupos de trabajo, art. 152 LRJSP. La comisión sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la conferencia sectorial, estando constituida por el secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de la ciudad de Ceuta y de la ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la Secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del ministerio correspondiente. Si así se prevé en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Conferencia Sectorial. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones. A la preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. B. El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial. C. El seguimiento y evaluación de los grupos de trabajo constituidos. D. Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial. Las conferencias sectoriales podrán crear grupos de trabajo, de carácter permanente o temporal, formados por directores generales, subdirectores generales o equivalentes de las diferentes administraciones públicas que formen parte de dicha conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la conferencia sectorial o la comisión sectorial. A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar. El director del grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas. 2.3.4. Comisiones bilaterales de cooperación. Las comisiones bilaterales de cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma o representantes de la ciudad de Ceuta o de la ciudad de Melilla. Las comisiones bilaterales de cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la comunidad o ciudad autónoma. Para el desarrollo de su actividad, las comisiones bilaterales de cooperación podrán crear grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar acuerdos por videoconferencia o por medios electrónicos. Las decisiones adoptadas por las comisiones bilaterales de cooperación revestirán la forma de acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos administraciones que lo suscriban, y en ese caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta. Todo esto será de aplicación sin perjuicio de las peculiaridades que, de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los estatutos de autonomía, en materia de organización y funciones de las comisiones bilaterales. 2.3.5. Comisiones territoriales de coordinación, art. 154 LRJSP. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse comisiones territoriales de coordinación, de composición multilateral, entre administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. En función de las administraciones afectadas por razón de la materia, estas comisiones podrán estar formadas por
A representantes de la Administración General del Estado y representantes de las entidades locales. AGEEY. B. Representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales. CCAE. C. Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales. HCCAEY. Nótese el marcado carácter local de estas comisiones, pues con figuras anteriores ya se cubren las relaciones de cooperación entre Estado y CCAA, y entre estas últimas. Las decisiones adoptadas por las comisiones territoriales de cooperación revestirán la forma de acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento para las administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para las conferencias sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de funcionamiento. 2,4. Relaciones electrónicas entre las administraciones. A esta materia dedica la LRJSP el capítulo 4 de su título 3, que vamos a estudiar ahora, sin perjuicio de las remisiones que la ley ya vienen haciendo a medios proporcionados por las TIC, que indudablemente facilitan las relaciones interadministrativas cada vez más. 2.4,1. Transmisiones de datos entre administraciones públicas. De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cada administración deberá facilitar el acceso de las restantes administraciones públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes administraciones, para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. La Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las entidades locales adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes, con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las administraciones públicas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. 2.4,2. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad. Según el portal de Administración Electrónica del Gobierno de España, la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. A efectos privados, se habla en el mismo sentido de compatibilidad entre equipos, programas, ficheros, etc. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. Los niveles de seguridad en el Esquema Nacional de Seguridad son bajo, alto y muy alto. 2.4,3. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración. Las administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares,
salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas. Estas aplicaciones podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la administración pública, o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información. Las administraciones públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el Directorio General de Aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan. En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado, como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de administraciones. En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las administraciones públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este artículo regula el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 2.4.4. Transferencia de tecnología entre administraciones. Las administraciones públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el Directorio General de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión. La Administración General del Estado mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. 3. Los órganos administrativos. Las relaciones interorgánicas. 3.1. Introducción, la teoría del órgano. Antes de abordar el estudio del presente epígrafe, creemos conveniente matizar el significado de dos conceptos que a veces puede inducir a error. En efecto, hemos podido observar que en la descripción del funcionamiento y estructura de las administraciones públicas es muy frecuente el empleo de los términos órgano y ente. Se trata de dos conceptos distintos cuyo significado trataremos de concretar, si bien se usan con mucha frecuencia como sinónimos o por metonimia, usando el todo por la parte o viceversa. Un ente es aquella figura a la que se reconoce la capacidad jurídica, entendida ésta como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Es el caso de la administración pública en sus diversas manifestaciones menos administración del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de la administración institucional menos. Por el contrario, un órgano no tiene personalidad jurídica, sino que forma parte de un ente. Y esto es así porque la administración pública, como persona jurídica que es, precisa de una serie de órganos, al final personas físicas que actúen en su nombre y representación, y al requerir dichos órganos de una ordenación racional, de una organización, es cuando nace la idea de la organización administrativa. Podemos definir los órganos administrativos como unidades compuestas por una o varias personas que, dentro de la compleja estructura administrativa, tienen capacidad para expresar la voluntad de la administración con efectos jurídicos vinculantes. O también, como unidades concretas menos ministerios, direcciones generales, alcaldes, etc., existentes en cada estrato de la estructura jerarquizada de la administración, dotadas de atribuciones funcionales diferenciadas y de medios para desempeñarlas. 3.2. De los órganos administrativos.
Los órganos administrativos se regulan en el capítulo 2 del título preliminar de la LRJSP, que tiene esta misma rúbrica y contiene los artículos 5 a 24, divididos en 4 secciones. Comienza el artículo 5 señalando que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Corresponde a cada administración pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos el cumplimiento de los siguientes requisitos. A determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. B. Delimitación de sus funciones y competencias. C. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Y además se añade que D. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Instrucciones y órdenes de servicio. Se recogen en el artículo 6 de la LRJSP, que establece: los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Por último, respecto a los órganos consultivos, el artículo 7 LRJSP dispone: la administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada. 3,3. Competencia. Aunque es esencial para la misma existencia de cualquier ente u órgano administrativo, la competencia no se define en la ley, sino que directamente el texto legal pasa a desgranar sus características, ejercicio y modalidades. Podemos adelantar, no obstante, que la competencia es el ámbito de la capacidad de cada órgano, lo que puede hacer cada órgano, y que se delimita por 3 criterios. Territorial, por el territorio donde ese órgano ejerce su competencia. Funcional, por las materias, funciones o tareas que tiene encomendado ese órgano. Jerárquico, por la situación de cada órgano en la organización jerárquica de su administración. Por su parte, el artículo 8 de la LRJSP establece que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la LRJSP u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
He aquí un ejemplo práctico del principio de desconcentración que rige el funcionamiento de las administraciones públicas. Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración, a un ente según vimos, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos. En definitiva, vemos que la competencia puede delegarse, abocarse, encomendar a otro órgano u ente, delegar solo la firma, suplirse. A continuación estudiamos cada una de ellas. 3.3.1. Delegación de competencias. Elementos básicos. Se regula en el artículo 9 LRJSP, que establece que los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público, vinculados o dependientes de aquellas. En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante, y en el caso de los organismos públicos o entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes ministerios. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del organismo público o entidad vinculado o dependiente. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Prohibiciones. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. B. La adopción de disposiciones de carácter general. C. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. D. Las materias en que así se determine por norma con rango de ley. Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. No obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Formalidades y condiciones. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial de competencia de éste. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando en todo caso dicho quórum o mayoría. 3.3.2. Avocación. Aspectos básicos. Se regula en el artículo 10 LRJSP,
que establece que los órganos superiores podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Formalidades y condiciones. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser abocado únicamente por el órgano delegante. En todo caso, la abocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de abocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. 3.3,3. Encomiendas de gestión. Aspectos básicos. Se regula en el artículo 11 LRJSP, que indica que la realización de actividades de carácter material o técnico, de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público, podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. En todo caso, la entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Prohibiciones. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en esta. Formalidades. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas. A cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma administración, deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o entidades de derecho público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberán ser publicados para su eficacia en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano encomendante. Cada administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. B. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de derecho público de distintas administraciones, se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales, o en su caso cabildos o consejos insulares, que se regirá por la legislación de régimen local. 3.3,4. Delegación de firma. El artículo 12 de la LRJSP regula la delegación de firma estableciendo que los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9, que trata la delegación de competencias. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación, se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. 3.3,5. Suplencia. Sobre la suplencia se establece en el art. 13 LRJSP, que en la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse. C. En los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, o en los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes según corresponda. D. Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento, bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia. 3.3,6. Decisiones sobre competencia. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración, no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. De otra manera no tendría sentido, porque ya habría recaído resolución. 3,4. De los órganos colegiados. Los órganos de las administraciones públicas pueden ser unipersonales o colegiados. Los primeros están formados por una sola persona, ejemplo, los ministros en la H, cada consejero en la administración autonómica o el alcalde en la administración local. Denominamos órganos colegiados a los órganos que están formados por una pluralidad de miembros. Por eso uno de ellos ejercerá las funciones de presidente del órgano y presidirá las reuniones, las convocará, ordenará los debates, etc. Además tendrá que existir un secretario, que levante las actas, notifique los acuerdos y actúe como fedatario de la voluntad de ese órgano. Además, el órgano colegiado tendrá una serie de vocales, que asistirán a las reuniones y votarán tomando las decisiones de ese órgano. Un ejemplo típico en la administración local es el Pleno del Ayuntamiento, formado por el alcalde y todos los concejales. El secretario en unos casos puede ser un funcionario al servicio del órgano colegiado, y otras veces es un miembro del mismo. La única diferencia es que en el segundo caso tiene voz y voto, y en el primero solo tiene voz. Veamos cómo se regula esta figura de los órganos colegiados en la LRJSP. 3.4,1. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados, art. 15 LRJSP. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en este art. 15 y siguientes de la LRJSP, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las administraciones públicas en que se integran. Los órganos colegiados de composición heterogénea, esto es, aquellos de las distintas administraciones públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
Estos órganos colegiados quedarán integrados en la administración pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. Publicidad del acuerdo de creación y normas de funcionamiento. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. Cuando se trate de un órgano colegiado de composición heterogénea, la citada publicidad se realizará por la administración a quien corresponda la presidencia. 3.4.2. Del secretario del órgano colegiado, art. 16 LRJSP. Los órganos colegiados tendrán un secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la administración pública correspondiente. Ya hemos visto cómo en este segundo caso no tendrá voto, pero sí voz, es decir, podrá intervenir activamente en las reuniones pero no decidir. Eso sí, en caso de que este secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal. No perderá por ejercer la suplencia del secretario su condición de miembro de pleno derecho. Corresponderá al secretario a velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. B. Certificar las actuaciones del mismo. C. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. 3.4.3. Convocatorias y sesiones, art. 17 LRJSP. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En las sesiones a distancia que celebren los órganos colegiados, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. Para la válida constitución del órgano, quórum, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o en su caso de quienes les suplan y la de la mitad, al menos de sus miembros. Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15,2 LRJSP, a los que hemos llamado órganos de composición heterogénea, el presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano, a los que se haya atribuido la condición de portavoces. Cuando estuvieran reunidos de manera presencial o a distancia, el secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, estos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las administraciones por esta vía. 3.4.4. Actas de las reuniones o sesiones. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose en caso afirmativo aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. 3.4.5. De los órganos colegiados en la Administración General del Estado. Se regulan en los artículos 19 a 22 de la LRJSP y se refieren únicamente a la Administración General del Estado, no obstante lo cual pueden servir de referente a otras administraciones públicas con órganos colegiados, por lo que se recomienda su consulta al menos. El primero de ellos se remite además a las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ver por ejemplo los arts. 47,1, E107,5 y 112,2 LPAC. Sin reproducirlos en esta sede, sí es recomendable resaltar algunos rasgos importantes de su contenido, referido en todo caso a la H, por ser referente práctico de toda la administración pública española. Se establecen las obligaciones y facultades de todos los miembros del órgano colegiado y se introduce, además, la figura del vicepresidente, cuya existencia no es preceptiva. Se detalla con precisión el contenido que puede tener el acta, con diversos supuestos, transcripciones íntegras de intervenciones, votos particulares, así como las certificaciones que se pueden obtener de la misma. Se regulan los requisitos de constitución del órgano, miembros mínimo 3, norma de creación y su contenido mínimo. Se clasifican los órganos colegiados de la H entre interministeriales y ministeriales, miembros de varios ministerios o uno solo. Se especifican las condiciones para la creación, modificación y supresión de los órganos colegiados, publicación o no en el BOE, tipos de normas de creación, tipos de órganos posibles, etc. 3,5. Garantías en el funcionamiento de los órganos administrativos, de la abstención y recusación. La LRJSP dedica su art. 23 a la abstención y el 24 a la recusación. La abstención y la recusación son dos mecanismos muy antiguos,
que operan en condiciones similares en la administración pública y también en la administración de justicia respecto a jueces y magistrados. Este apartado los denomina, desde su enunciado, garantías porque con ellos se protege la independencia e imparcialidad de los órganos decisores, lo que redunda en un claro beneficio del proceso, por seguridad jurídica, tutela de los derechos e igualdad. En realidad se trata de un mismo mecanismo visto desde dos puntos de vista, según quien tome la iniciativa. Por eso el segundo artículo se apoya en el primero. Abstención. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes: a tener interés personal en el asunto de que se trate, o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. B. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas, y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato. C. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. D. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. E. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de estas circunstancias podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente. La actuación de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Este punto entronca con el principio de conservación de los actos administrativos, recogido entre otros en los arts. 50 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. Recusación. En los casos previstos en el artículo anterior, 23, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación se planteará por escrito, en el que se expresará la causa o causas en que se funda. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 3 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia, no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.